Explicación del libro del Apocalipsis por versículos. Por Urias Smith. Capítulo 1. La visión de apertura. El libro del Apocalipsis comienza con el anuncio de su título y con una bendición para aquellos que presten atención a sus solemnes declaraciones proféticas de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las envió y las dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan, que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bendecido es aquel que lee y aquellos que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Explicación del título del Apocalipsis. Los traductores de nuestra versión común de la Biblia le han dado a este libro el título de La revelación de San Juan el Divino. En esto contradicen las primeras palabras del propio libro, que declaran que es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el revelador, no Juan. Juan no es más que el escritor empleado por Cristo para escribir esta revelación para el beneficio de su iglesia. No hay duda de que el Juan aquí mencionado es la persona de ese nombre que fue el amado y altamente favorecido entre los 12 apóstoles. Fue evangelista, apóstol y escritor del Evangelio y las epístolas que llevan su nombre. A sus títulos anteriores ahora añade el de profeta, porque el Apocalipsis es una profecía, pero el asunto de este libro se remonta a una fuente aún más elevada. No es solo la revelación de Jesucristo, sino que es la revelación que Dios le dio a él. Viene entonces primero de la gran fuente de toda sabiduría y verdad, Dios el Padre. Por él fue comunicada a Jesucristo, el Hijo, y Cristo la envió y la dio a conocer por su ángel a su siervo Juan. Explicación del carácter del libro del Apocalipsis. Este se expresa en una palabra, revelación. Una revelación es algo revelado, algo que se ha dado a conocer claramente, no algo oculto y escondido. Moisés en Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. El título mismo del libro entonces es una refutación suficiente de la opinión popular de hoy que este libro está entre los misterios ocultos de Dios y no puede ser entendido. Si este fuera el caso, debería llevar el título como El misterio o el libro oculto. Ciertamente no el de la revelación. Explicación del objetivo del libro. Mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos, ¿quiénes son? ¿Hay algún límite? ¿Es en beneficio de quién se dio la revelación? ¿Fue dada para alguna persona específica? ¿Para alguna iglesia en particular? ¿Para algún periodo especial de tiempo? No, es para toda la iglesia en todos los tiempos. Mientras quede por cumplirse alguno de los sucesos allí predichos, es para todos aquellos que pueden reclamar el apelativo de sus siervos en cualquier lugar o momento en que vivan. Pero este lenguaje trae de nuevo el punto de vista común de que la revelación no debe ser entendida. Dios dice que fue dada para mostrar algo a sus siervos y sin embargo, muchos de los exponentes de su palabra nos dicen que no muestra nada, porque ningún hombre puede entenderla, como si Dios se comprometiera a dar a conocer a la humanidad algunas verdades importantes y sin embargo caer en el peor de las caer en el peor de las locuras terrenales de revestirlas en un lenguaje o figura que las mentes humanas no podrían comprender, como si ordenara a una persona que contemplara algún objeto distante y luego levantara una barrera impenetrable entre ella y el objeto especificado, o como si diera a sus siervos una luz para guiarlos a través de las tinieblas de la noche
y sin embargo arrojara sobre esa luz un paño tan grueso y pesado que ni un rayo de su brillo pudiera penetrar en los pliegues que le oscurecen. ¿Cómo deshonran a Dios aquellos que de esta manera juegan con su palabra? No, la revelación cumplirá el objeto por el cual fue dada, y sus siervos aprenderán de ella las cosas que deben suceder pronto y que conciernen a su eterna salvación. Explicación de su ángel. Cristo envió y dio a conocer la revelación a Juan por su ángel. Un ángel en particular parece aquí ser traído a la vista. ¿Qué ángel podría ser llamado apropiadamente el ángel de Cristo? No podemos encontrar una respuesta a esta pregunta en un pasaje significativo de la profecía de Daniel. En Daniel 10:21, un ángel que sin duda era Gabriel, ver Daniel capítulo 9, 10 y 11, verso 1. Al dar a conocer algunas verdades importantes a Daniel, dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es Miguel? Lo aprendemos fácilmente. Judas, versículo 9, lo llama el arcángel. Y Pablo nos dice que cuando el Señor descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten, la voz del arcángel será escuchada. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Y de quién será la voz que será oída en esa asombrosa hora en que los muertos son llamados a la vida? El Señor mismo responde: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:28. Y el versículo anterior muestra que el mencionado aquí, cuya voz será entonces escuchada, es el Hijo del Hombre, o Cristo. Es la voz de Cristo, entonces, la que llama a los muertos desde sus tumbas. Esa voz, declara Pablo, es la voz del arcángel. Y Judas dice que el arcángel se llama Miguel, el mismo personaje mencionado en Daniel, y todos se refieren a Cristo. La declaración en Daniel, por lo tanto, es que las verdades a ser reveladas a Daniel fueron encomendadas a Cristo y confinadas exclusivamente a él, y a un ángel cuyo nombre era Gabriel, similar al trabajo de comunicar verdades importantes al profeta amado. Es el trabajo de Cristo en el Apocalipsis, de comunicar verdades importantes al discípulo amado. ¿Y quién en este trabajo puede ser su ángel sino el que estaba comprometido con él en el trabajo anterior, es decir, el ángel Gabriel? Este hecho arrojará luz sobre algunos puntos de este libro, aunque también parecería muy apropiado que el mismo ser que fue empleado para llevar mensajes al amado profeta de la dispensación anterior desempeñe el mismo oficio para quien corresponde a ese profeta en la época evangélica. Explicación de la bendición. Bendecido es aquel que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bendición tan directa y formal pronunciada sobre la lectura y la observancia de alguna otra porción de la palabra de Dios. ¿Qué estímulo entonces tenemos para su estudio? ¿Y diremos que no puede ser entendida? ¿Se ofrece una bendición para el estudio de un libro que no nos puede servir para estudiar? Los hombres pueden afirmar con más descaro que piedad que toda época de decadencia está marcada por un aumento de comentarios sobre el Apocalipsis, o que el estudio del Apocalipsis encuentra o deja a un hombre loco. Pero Dios ha pronunciado su bendición sobre él, ha puesto el sello de su aprobación a un estudio serio de sus maravillosas páginas. Y con semejante estímulo de una fuente así, el Hijo de Dios será inconmovible por mil débiles contragolpes de los hombres. Cada cumplimiento de la profecía conlleva sus deberes. De ahí
que haya cosas en el Apocalipsis que deben cumplirse o realizarse, deberes prácticos que deben asumirse como resultado del cumplimiento de la profecía. Un ejemplo notable de este tipo se puede ver en el capítulo 14, versículo 12 del Apocalipsis, donde se dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero dice Juan, el tiempo está cerca. Otro motivo ofrecido para el estudio de este libro. Se vuelve más y más importante a medida que nos acercamos a la gran consumación. En este punto ofrecemos los impresionantes pensamientos de otro. La importancia de estudiar el Apocalipsis aumenta con el paso del tiempo. Aquí están las cosas que deben de suceder pronto, incluso cuando Juan dejaba registro de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. El largo periodo dentro del cual esas escenas sucesivas debían de realizarse estaban cerca. Si la proximidad constituía entonces un motivo para prestar atención a esos contenidos, ¿cuánto más ahora? Cada siglo giratorio, cada año que se cierra, aumenta la urgencia con la que se desafía la atención a la parte final de las Sagradas Escrituras. Y esa intensidad de la devoción por el presente que caracteriza a nuestro tiempo y a nuestro país, ¿aumenta la sensatez de esta afirmación? Nunca. Seguramente hubo un periodo en el que se necesitaría más un potente poder de oposición. La revelación de Jesucristo, debidamente estudiada, proporciona una influencia correctiva apropiada. Ojalá que todos los cristianos puedan, en la medida de lo posible, recibir la bendición de aquellos que escuchan la palabra de esta profecía y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Explicación de la dedicación. Después de la bendición tenemos la dedicación en estas palabras. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el dominio, por siempre y para siempre. Amén. Explicación de las iglesias en Asia. Había más iglesias en Asia que 7. Podemos limitarnos a la fracción occidental de Asia conocida como Asia Menor, o podemos incluir menos territorio que eso, porque incluso en esa pequeña porción de Asia Menor donde estaban situadas las 7 iglesias que se mencionan y justo en medio de ellas había otras iglesias importantes. Colosas, a los cristianos de cuyo lugar Pablo dirigió su epístola a los colosenses. Se encontraba en una ligera distancia de la Odisea. Mileto se encontraba más cerca de Patmos que cualquiera de las 7, donde Juan tuvo su visión, y era un lugar importante para la iglesia, como podemos juzgar por el hecho de que Pablo, durante una de sus estancias allí, hizo traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse con él en ese lugar. Leer Hechos 20, 17 al 38. En el mismo lugar también dejó enfermo en buenas manos cristianas, sin duda, a Trófimo, su discípulo. Leer 2 de Timoteo 4:20. Troas, donde Pablo pasó una temporada con los discípulos y desde donde, habiendo esperado hasta que el sábado hubiese pasado, comenzó su viaje. No estaba lejos de Pérgamo, nombrada entre las 7. Por lo tanto, se convierte en una pregunta interesante determinar por qué 7 de las iglesias de Asia Menor fueron seleccionadas como aquellas a las que la revelación debía estar dedicada. Lo que se dice de las 7 iglesias en el capítulo 1 y para ellas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis se refieren únicamente a las 7 iglesias literales nombradas, describiendo las cosas solo como existían entonces y en ese lugar, y describiendo solo lo que había antes de ellas. No podemos llegar a esta conclusión por las siguientes razones. Primero,
El libro entero del Apocalipsis. Vea capítulo 1, versículo 3, 11, 19. Vea capítulo 22, versículos 18 y 19. Fue dedicado a las 7 iglesias. Versículo 11. Pero el libro no era más aplicable a ellos que a otros cristianos en Asia Menor. Aquellos, por ejemplo, que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, a los que se refieren en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, o los cristianos de Colosas, Troas y Mileto, en el centro mismo de las iglesias nombradas. Segundo, solo una pequeña parte del libro pudo haber correspondido personalmente a las 7 iglesias o a cualquiera de los cristianos de la época de Juan, porque los acontecimientos que presenta estaban en su mayoría tan lejos en el futuro como para estar más allá del tiempo de vida de la generación que entonces vivía, o incluso del tiempo durante el cual esas iglesias continuarían, y por lo tanto no podían tener ninguna conexión personal con ellas. Tercero, las 7 estrellas que el Hijo del Hombre tenía en su mano derecha, Apocalipsis 1:20, son declaradas ser los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las iglesias, sin duda, todos estarán de acuerdo, son los ministros de las iglesias. El hecho de que sean sostenidos en la mano derecha del Hijo del Hombre denota el poder de sostén, orientación y protección que se les otorga. Pero solo había 7 de ellas en su mano derecha. ¿Y hay solo 7 así entendidas por el gran maestro de asambleas? No. Pueden más bien todos los verdaderos ministros de toda la era evangélica obtener de esta representación el consuelo de saber que son sostenidos y guiados por la mano derecha del gran líder de la iglesia. Tal parece ser la única conclusión consistente. Cuarto, de nuevo Juan, mirando a la dispensación cristiana, vio solo 7 candeleros representando 7 iglesias, en medio de los cuales estaba de pie el Hijo del Hombre. La posición del Hijo del Hombre en medio de ellas deben denotar su presencia con ellas, su vigilancia sobre ellas y su escrutinio minucioso de todas sus obras. Pero, ¿se da cuenta de que solo hay 7 iglesias individuales en esta dispensación? No podemos concluir que esta escena representa su posición en referencia a todas sus iglesias durante la era evangélica. Entonces, ¿por qué solo se mencionaron 7? El 7, tal y como se utiliza en las escrituras, es un número que denota plenitud y totalidad, siendo sin duda una especie de monumento de los grandes hechos de los primeros 7 días del tiempo que dieron al mundo el ciclo semanal todavía utilizado. Como las 7 estrellas, los 7 candelabros deben denotar la totalidad de las cosas que se representan. Toda la iglesia evangélica en 7 divisiones o periodos debe ser simbolizada por ellas y por lo tanto las 7 iglesias deben de ser aplicadas de la misma manera. Quinto, ¿por qué entonces se eligieron las 7 iglesias particulares que se mencionan? Por la razón sin duda de que en los nombres de estas iglesias, según las definiciones de las palabras, se ponen de relieve los rasgos religiosos de los periodos de la era evangélica que respectivamente debían representar. Por esta razón, las 7 iglesias deben de entenderse sin duda como no solo las 7 iglesias literales de Asia que recibieron los nombres mencionados, sino como 7 periodos de la iglesia cristiana, desde los días de los apóstoles hasta el cierre de la gracia. Ver en el capítulo 2, versículo 1. Explicación de la fuente de bendición. De aquel que es y que era y que ha de venir, o que ha de ser, una expresión que significa completa, eternidad, pasado y futuro, y puede ser aplicable solo a Dios el Padre. Este lenguaje, creemos, nunca se aplica a Cristo. Se habla de Él como de otra persona en distinción del ser así descrito.
Explicación de los 7 espíritus. Esta expresión probablemente no hace referencia a los ángeles, sino al Espíritu de Dios. Es una de las fuentes desde las que se invoca la gracia y la paz para la Iglesia. Sobre el interesante tema de los 7 espíritus, Thompson comenta, es decir, del Espíritu Santo, denominado los 7 espíritus, porque el 7 es un número sagrado y perfecto. No se denominan así para denotar la pluralidad interior, sino la plenitud y perfección de sus dones y operaciones. Barnes dice, el número 7, por lo tanto, puede haber sido dado por el Espíritu Santo con referencia a la diversidad o la plenitud de sus operaciones en las almas de los hombres y a su múltiple agencia en los asuntos del mundo, como se desarrolla en este libro. Blomfield da esto como la interpretación general. Explicación de su trono. El trono de Dios el Padre, porque Cristo aún no ha tomado su propio trono. Los 7 espíritus estando ante el trono pueden tener la intención de designar el hecho de que el Espíritu Divino está siempre listo para ser enviado, de acuerdo con una representación común en las Escrituras, para llevar a cabo importantes propósitos en los asuntos humanos. Explicación y de Jesucristo. Entonces, Cristo no es la persona que en el versículo anterior se designa como el que es y que era y que ha de venir. Algunas de las principales características que pertenecen a Cristo se mencionan aquí. Él es explicación del testigo fiel. Todo de lo que da testimonio es verdadero. Todo lo que promete lo cumplirá con seguridad. Explicación de el primero engendrado de los muertos. Esta expresión es paralela a 1 Corintios capítulo 15, verso 20 y 23, Hebreos 1, verso 6, Romanos 8, 29 y Colosenses 1, verso 15 y 18, donde encontramos expresiones aplicadas a Cristo como la primicia de los que durmieron, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de toda criatura y el primogénito de los muertos. Pero estas expresiones no necesariamente denotan que él fue el primero en el tiempo en ser levantado entre los muertos, porque otros fueron levantados antes que él. Eso sería un punto muy poco importante, pero él fue la figura principal y central de todos los que han subido de la tumba, porque fue en virtud de su venida, su obra y su resurrección de Cristo que algunos fueron levantados antes de su tiempo. En el propósito de Dios, Él fue el primero en el punto del tiempo, así como en importancia, porque no fue sino hasta después de que el propósito del triunfo de Cristo sobre el sepulcro se formó en la mente de Dios, quien llama a aquellas cosas que no son como si lo fueran, Romanos 4:17, que cualquiera fue liberado del poder de la muerte en virtud de ese gran hecho que debía cumplirse a su debido tiempo. Por lo tanto, Cristo es llamado el primogénito de los muertos, capítulo 1, versículo 5. La primicia de los que durmieron, 1 Corintios 15:20. El primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Y el primogénito de los muertos, Colosenses 1:18. En Hechos 26:23 se habla de él como el primero que debía levantarse de entre los muertos y que mostraría la luz al pueblo, o el primero que al levantarse de entre los muertos ha de mostrar la luz al pueblo. Ver el griego de este pasaje y la nota de Blomfield al respecto. También Here and Hereafter, capítulo 17. Explicación de el príncipe de los reyes de la tierra. Cristo es príncipe de los reyes terrenales, en cierto sentido ahora. Pablo nos informa en Efesios 1, verso 20-21, que Él ha sido puesto a la diestra de Dios en los lugares celestiales, mucho más alto que todo principado y poder y fuerza y dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Los nombres más elevados que se mencionan en este mundo son los príncipes, reyes, emperadores y potentados de la tierra. Pero Cristo está situado muy por encima de ellos. Está sentado con su Padre en el trono de dominio universal. Capítulo 3, verso 21.
y está en igualdad de condiciones con Él en el control de los asuntos de todas las naciones de la tierra. En un sentido más particular, Cristo será el príncipe de los reyes de la tierra cuando Él tome su propio trono y los reinos de este mundo vengan a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, cuando sean entregados por el Padre en sus manos y Él salga llevando en su vestimenta el título de Rey de Reyes y Señor de Señores para desmenuzar como una vasija de alfarero. Apocalipsis 19:16, Apocalipsis 2:27, Salmos 2, verso 8 y 9. Explicación de a aquel que nos amó. Hemos pensado que los amigos terrenales nos amaban. Un padre, una madre, hermanos y hermanas o amigos íntimos. Pero vemos que ningún amor es digno de ese nombre comparado con el amor de Cristo por nosotros. Y la siguiente frase añade la intensidad de significado a las palabras anteriores. Y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. ¿Qué amor es este? Nadie tiene mayor amor, dice el apóstol, que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Pero Cristo nos ha encomendado su amor, pues murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores, y más que esto, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. De ser leprosos con el pecado, somos hechos limpios a sus ojos. De ser enemigos, no solo somos hechos amigos, sino que somos elevados a posiciones de honor y dignidad. Esta purificación y esta exaltación real y sacerdotal, ¿a qué estado pertenece? ¿Al presente o al futuro? Principalmente al futuro, porque solo entonces disfrutaremos de esas bendiciones en el más alto grado. Entonces, después de que la expiación se haya realizado, somos absolutamente libres de nuestros pecados. Antes de ese momento son perdonados solo bajo condición y borrados solo por la anticipación. Pero cuando los santos se les permita sentarse con Cristo en su trono, según las promesas a los laodicenses victoriosos, cuando tomen el reino bajo todo el cielo y reinen por siempre y para siempre, serán reyes en un sentido que nunca podrán estar en el estado presente. Sin embargo, es suficientemente cierto en nuestra condición actual para hacer que este lenguaje alentador sea apropiado en el actual canto de alegría del cristiano, porque aquí se nos permite decir que tenemos redención por su sangre, aunque esa redención aún no se ha dado, y que tenemos vida eterna, aunque esa vida aún está en las manos del Hijo, para ser traída a nosotros en su aparición. Y sigue siendo cierto, como en los días de Juan y Pedro, que Dios designa a su pueblo en este mundo para ser para él una generación escogida, un sacerdocio real de reyes, una nación santa, un pueblo peculiar. Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9. Apocalipsis 3:21. Daniel, capítulo 7 versos 18 y 27. No es de extrañar que el amante y amado discípulo atribuyó a este ser que tanto ha hecho por nosotros la gloria y el dominio por siempre y para siempre, y que toda la iglesia se une a esta más que adecuada atribución a su mayor benefactor y más querido amigo. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Explicación. Él viene en las nubes. Aquí Juan nos lleva hacia adelante, al segundo advenimiento de Cristo en gloria, el clímax y el evento que corona su intervención en favor de este mundo caído. Una vez vino en debilidad, ahora viene en poder. Una vez en humildad, ahora en gloria. Viene en nubes de manera similar a como Él ascendió. Lea Hechos capítulo 1, versos 9 y 11. Explicación de su venida es visible. Todo ojo lo verá, es decir, todos los que estén vivos en el momento de su venida. No conocemos ninguna venida personal de Cristo que sea como la quietud de la medianoche o que tenga lugar
solo en el desierto o en la cámara secreta. Él no viene como un ladrón en el sentido de robar a escondidas y silenciosamente en el mundo y arrebatar los bienes a los que no tiene derecho, pues Él viene a tomar para sí su tesoro más querido, sus santos dormidos y vivos, a quienes ha comprado con su propia preciada sangre, a quienes ha arrancado el poder de la muerte en justa y abierta contienda, y para quienes su venida será no menos abierta y triunfal también. Será con el brillo y esplendor del relámpago, que brilla de este a oeste. Mateo 24-27. Será con el sonido de una trompeta que atravesará hasta las más bajas profundidades de la tierra, y con una voz potente que despertará a los santos durmientes de sus polvorientos lechos. Mateo 24:31. Él vendrá sobre los malvados como un ladrón, solo porque ellos persistentemente cierran sus ojos a las señales de su acercamiento y no creen en las declaraciones de su palabra de que está a la puerta. Representar dos venidas, una privada y otra pública, en relación con el segundo advenimiento, como lo hacen algunos, es totalmente injustificado en las escrituras. Explicación. Y también los que le traspasaron. También, además de todo ojo antes mencionado, los que se preocuparon principalmente de la tragedia de su muerte, le verán volver a la tierra en triunfo y gloria. Pero, ¿cómo es esto? No viven ahora. ¿Y cómo lo verán cuando vengan? Respuesta: por medio de una resurrección de entre los muertos, porque esa es la única venida posible hacia la vida para aquellos que una vez han sido depositados en la tumba. Pero, ¿cómo es que estos malvados se levantarán en este momento? Porque la resurrección general de los malvados no tiene lugar hasta 1000 años después de la segunda venida. Apocalipsis 20, verso 1 al 6. Sobre este punto, Daniel nos informa. Él dice, Daniel capítulo 12, verso 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Y en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran escritos en el libro. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Aquí se muestra una resurrección parcial o una resurrección de una cierta clase de cada uno, justos y malvados, antes de la resurrección general de cualquier clase. Muchos, no todos, que duermen se despertarán. Algunos de los justos, no todos, a la vida eterna. Y algunos de los malvados, no todos, a la vergüenza y al desprecio eterno. Y esta resurrección sucede en conexión con el gran tiempo de angustia como nunca ha habido que precede a la venida del Señor. No pueden los que le traspasaron estar entre los que luego se avergüenzan y desprecian eternamente. ¿Qué podría ser más apropiado hasta donde las mentes humanas pueden juzgar que aquellos que tomaron parte de las escenas de la mayor humillación de nuestro Señor y otros líderes específicos en el crimen contra Él sean levantados para contemplar su terrible majestad, mientras Él viene triunfante en fuego ardiente para tomar venganza de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen su evangelio? Lea Daniel 12:2. Explicación, la respuesta de la iglesia. Sí, amén. Aunque esta venida de Cristo es para los malvados una escena de terror y destrucción, es para los justos una escena de alegría y triunfo. Cuando llega la angustia del mundo, entonces llega el descanso de los santos. Esa venida que es con fuego ardiente y con el propósito de vengarse de los malvados es para recompensar el descanso a todos los que creen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 10. Cada amigo y amante de Cristo aclamará cada declaración y cada muestra de su regreso como una buena noticia de gran alegría. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Aquí se presenta otro orador. Antes de esto, Juan ha sido el orador, pero este versículo no tiene conexión con lo que precede ni con lo que sigue. Por lo tanto, hay que determinar quién es el que habla aquí por los términos utilizados. Aquí tenemos de nuevo la expresión, el que es y que era y que ha de venir, que ya se ha notado que se refiere exclusivamente a Dios. Pero cabe preguntarse, ¿no indica la palabra Señor que era Cristo? En este punto, Barnes tiene la siguiente nota. Muchos de los manuscritos leen Dios en lugar del Señor, y esta lectura es adoptada por Griesbach, Stedman y Hahn, y ahora se considera como la lectura correcta. Blomfield suministra la palabra Dios y marca las palabras el principio y el final como una interpolación. Así cierra apropiadamente la primera división principal de este capítulo con una revelación de sí mismo por parte del gran Dios como un ser de una existencia eterna, pasada y futura, y de poder todopoderoso y por lo tanto capaz de realizar todas sus amenazas y sus promesas que nos ha dado en este libro. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El tema aquí cambia. Juan introduce el lugar y las circunstancias bajo las cuales se dio el Apocalipsis. Primero se presenta como un hermano de la Iglesia Universal y su compañero en las tribulaciones que afectan a la profesión cristiana en esta vida. Explicación y en el reino. Estas palabras han sido motivo de no poca controversia. ¿Realmente quiere decir Juan que los cristianos en el estado actual están en el reino de Cristo? O en otras palabras, que en su época el reino de Cristo ya había sido establecido? Si este lenguaje tiene alguna referencia al estado actual, debe ser en un sentido muy limitado y acomodado. Aquellos que consideran que tiene su aplicación aquí normalmente se refieren a 1 de Pedro 2:9, para probar la existencia de un reino en el estado actual y para mostrar su naturaleza. Pero, como se señaló en el versículo 6, el reino literal de los santos es aún futuro. Es a través de mucha tribulación que vamos a entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pero cuando se entra en el reino, la tribulación ha terminado. La tribulación y el reino no existen contemporáneamente. La traducción de Murdoch del siriaco de este versículo omite la palabra reino y se lee como sigue. Yo, Juan, hermano y partícipe contigo en la aflicción y sufrimientos que hay en Jesús el Mesías. Wakefield traduce, yo, Juan, tu hermano y compañero, tuyo en soportar la aflicción del reino de Jesucristo. Blomfield dice, que por las palabras tribulación y paciencia se notan las aflicciones y los problemas que hay que soportar tanto por causa de Cristo como en la causa de Cristo. Y reino da a entender que Él ha de ser partícipe con ellos en el reino preparado para ellos. Dice que el mejor comentario sobre este pasaje es Timoteo, segunda de Timoteo 2:12, que dice, si sufrimos también, reinaremos con Él. De todo lo cual podemos concluir con seguridad que aunque hay un reino de gracia en el estado actual, el reino al que Juan aludía es el futuro reino de gloria y el sufrimiento y la paciencia son preparatorio para disfrutarlo. Explicación de el lugar. La isla que se llama Patmos, una pequeña y estéril isla frente a la costa oeste de Asia Menor, entre la isla de Icaria y el promontorio de Mileto, donde en tiempos de Juan se encontraba la iglesia cristiana más cercana, tiene unas 8 millas de largo, una de ancho y 18 de circunferencia. Su nombre actual es Pátino o Patmosa. La costa es alta y consiste en una sucesión de cabos que forman muchos puertos. El único que se usa ahora es una bahía profunda protegida por altas montañas en todos los lados menos uno, donde está protegida por un cabo sobresaliente. El pueblo anexo a este puerto está situado sobre una alta montaña rocosa que se eleva inmediatamente del mar
y es el único sitio habitado de la isla. Aproximadamente a la mitad de la montaña en la que está construida esta ciudad, se muestra una gruta natural en la roca, donde la tradición dice que Juan tuvo su visión y escribió el Apocalipsis. Debido al carácter severo y desolado de esta isla, fue utilizado bajo el Imperio Romano como lugar de destierro, lo que explica el exilio de Juan en ella. El destierro del apóstol tuvo lugar alrededor del año 94 después de Cristo, como se supone generalmente bajo el emperador Domiciano, y a partir de este hecho, la fecha asignada a la escritura del Apocalipsis es el año 95 o 96 después de Cristo. Explicación. La causa del destierro. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Este fue el alto crimen y la falta de Juan. El tirano Domiciano, investido entonces por la púrpura imperial de Roma, más eminente por sus vicios que incluso por su posición civil, tembló ante este anciano, pero intrépido apóstol. No se atrevió a permitir la promulgación de su evangelio puro dentro de los límites de su reino. Lo exilió a la solitaria Patmos, donde sí estaba en algún lugar de este lado de la muerte. Podría decirse que estaba fuera del mundo. Habiéndolo confinado en ese lugar estéril y al cruel trabajo de las minas, el emperador pensó sin duda que este predicador de la justicia estaba finalmente desechado y que el mundo no escucharía más de él. Así, sin duda pensaron los perseguidores de John Bunyan cuando lo encerraron en la cárcel de Bedford. Pero cuando el hombre piensa que ha enterrado la verdad en el olvido eterno, el Señor le da una resurrección con una gloria y un poder 10 veces mayor. De la oscura y estrecha celda de Bunyan brotó una luz espiritual que junto a la propia Biblia ha construido los intereses del Evangelio. Y de la estéril isla de Patmos, donde Domiciano pensó que había apagado para siempre al menos una antorcha de la verdad, surgió la más magnífica revelación de todo el canon sagrado para derramar su divino resplandor sobre todo el mundo cristiano hasta el fin de los tiempos. Y cuantos reverenciaron el nombre del discípulo amado y se deleitaron con sus visiones extasiantes de gloria celestial, quienes nunca aprenderán el nombre del monstruo que causó su destierro. En verdad, esas palabras de las Escrituras son a veces aplicables incluso a la vida presente, que declara que los justos serán recordados eternamente, pero el nombre de los malvados se pudrirá. Explicación de Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una gran voz como de una trompeta. Explicación en el Espíritu. Aunque Juan estaba exiliado de toda fe semejante y casi del mundo, no estaba exiliado de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de los ángeles. Todavía tenía la comunión con su divino Señor y la expresión en el Espíritu parece denotar el más alto estado de elevación espiritual al que una persona puede ser llevada por el Espíritu de Dios. Marcó el comienzo de su visión. Explicación en el día del Señor. ¿A qué día se refiere esta designación? En esta pregunta, 4 posiciones diferentes son tomadas por diferentes clases. Primero, una clase sostiene que la expresión el día del Señor cubre toda la dispensación del Evangelio y no significa ningún día particular de 24 horas. Segundo, otra clase sostiene que el día del Señor es el día del juicio, el futuro día del Señor, tan a menudo traído a la vista en las Escrituras. Tercero, la tercera opinión y quizás la más predominante es que la expresión se refiere al primer día de la semana. Cuarto, y otra clase sostiene que significa el séptimo día, el día de reposo del Señor. Explicaciones. Primero, a la primera de estas posturas basta con responder que el libro del Apocalipsis está fechado por el escritor Juan en la isla de Patmos y en el día del Señor. El escritor, el lugar donde fue escrito y el día en que fue fechado tienen cada uno una existencia real y no meramente simbólica o mística. Pero si decimos que el día significa la dispensación evangélica, le damos un significado simbólico o místico.
lo cual no es admisible. Además, esta posición implica el absurdo de hacer decir a Juan 65 años después de la muerte de Cristo que la visión que registra fue vista por él en la dispensación evangélica, como si cualquier cristiano pudiera ser ignorante de este hecho. Segundo, la segunda posición de que es el día del juicio no puede ser correcta, porque mientras que Juan pudo haber tenido una visión concerniente al día del juicio, no pudo tenerla en ese día cuando es futuro. La palabra traducida como en es en y es definida por Robinson cuando se refiere al tiempo como sigue. Tiempo cuando un punto o periodo definido en, durante, sobre, en el que cualquier cosa ocurre. Nunca significa acerca de o concerniente. Por lo tanto, los que se refieren al día del juicio o bien contradicen el lenguaje utilizado haciendo que signifique concerniente en lugar de en, o bien hacen que Juan afirme una extraña falsedad diciendo que tuvo una visión sobre la isla de Patmos hace casi 2000 años en el día de juicio que aún se encuentra en el futuro. Tercero, el tercer punto de vista es que por día del Señor se refiere al primer día de la semana, un punto de vista mucho más albergado generalmente. Sobre esto pedimos las pruebas. ¿Qué pruebas tenemos de esa afirmación? El texto en sí mismo no define el término día del Señor. Por lo tanto, si se refiere al primer día de la semana, debemos buscar en otra parte de la Biblia la prueba de que ese día de la semana se designa alguna vez así. Los únicos otros escritores inspirados en que hablan del primer día son Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, y hablan de él simplemente como el primer día de la semana. Nunca hablan de él de una manera que lo distinga por encima de cualquier otro de los 6 días laborables. Y esto es lo más notable, visto desde el punto de vista popular, ya que 3 de ellos hablan de él en el mismo momento en que se dice que se ha convertido en el día del Señor por la resurrección del Señor en él. Y 2 de ellos lo mencionan unos 30 años después de ese evento. Si se dice que el término día del Señor era el término habitual para el primer día de la semana en el día de Juan, nos preguntamos, ¿dónde está la prueba de esto? No se puede encontrar. Pero tenemos pruebas de lo contrario. Ver Historia del Sábado de J.N. Andrews, publicado por la Review Office, Battle Creek, Michigan. Si esta fuera la designación universal del primer día, en el momento en que se escribió el Apocalipsis, el mismo escritor lo llamaría así en todos sus escritos posteriores. Pero Juan escribió el Evangelio después de escribir el Apocalipsis y aún así en ese Evangelio llama al primer día de la semana, no el día del Señor, sino simplemente primer día de la semana como prueba de que el Evangelio fue escrito en un periodo posterior al Apocalipsis, el lector es referido a autoridades estándares como la Enciclopedia Religiosa de Barnes, los diccionarios bíblicos, la Biblia Cottage, la Biblia Doméstica, Mind Explored, el diccionario bíblico Union Bible Dictionary, la Biblia Comprensive, la Biblia Paragraph, Blomfield, el Dr. Hals, Horne, Nevis y Olshausen. Y los que aún desmienten más la afirmación aquí hecha en nombre del primer día es el hecho de que ni el Padre ni el Hijo han reclamado nunca el primer día como suyo en un sentido más alto que el de cada uno de los otros días de trabajo. Ninguno de ellos ha puesto nunca ninguna bendición sobre él, ni le ha atribuido ninguna santidad. Si se llamara el día del Señor por el hecho de la resurrección de Cristo, la inspiración sin duda nos habría informado de ello en algún lugar. Pero hay otros acontecimientos igualmente esenciales para el plan de salvación, como por ejemplo la crucifixión y la ascensión. Y en ausencia de toda instrucción sobre el tema, ¿por qué no llamar al día en el que
cualquiera de estos ocurrió el día del Señor, así como el día en el que resucitó de entre los muertos? Cuarto, las tres posiciones ya examinadas han sido refutadas. La cuarta, que por el día del Señor se entiende el sábado del Señor, ahora requiere atención. Y esto en sí mismo es susceptible de la prueba más clara. Primero, cuando Dios le dio al hombre al principio 6 días de la semana para el trabajo, se reservó expresamente el séptimo día para sí mismo. Puso su bendición sobre él y lo reclamó como su día santo. Segundo, Moisés le dijo a Israel en el desierto del Sin, el sexto día de la semana, mañana es el reposo del santo sábado del Señor. Llegamos al Sinaí donde el gran legislador proclamó sus preceptos morales con terrible grandeza. Y en ese código supremo, él reclama su día sagrado. El séptimo día es el sábado del Señor tu Dios, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Por el profeta Isaías, unos 800 años después, Dios habló de la siguiente manera. Si apartares tu pie del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en el Señor, etcétera. Llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, y aquel que es uno con el Padre declara expresamente, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Puede alguien negar que ese día es el día del Señor, del cual Él ha declarado enfáticamente que es el Señor? Así vemos que ya sea el Padre o el Hijo, cuyo título está involucrado, ningún otro día puede ser llamado el día del Señor, sino el sábado del gran Creador. Un pensamiento más y dejamos este punto. Hay en esta dispensación un día distinguido por encima de los otros días de la semana como el día del Señor. Cuán plenamente desmienten este gran hecho la afirmación de algunos de los que no hay sábado en esta dispensación, sino que todos los días son iguales. Y al llamarlo el día del Señor, el apóstol nos ha dado cerca del final del primer siglo la sanción apostólica para la observancia del único día que puede ser llamado el día del Señor, que es el séptimo día de la semana. Apocalipsis 1:11. Diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Sobre este versículo, el doctor A. Clark comenta, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y toda esta cláusula falta en el ABC, otras 31, algunas ediciones, la siria, el copta, la etíope, la armenia, la eslava, la vulgata, la aretas, la andrea y la primesía, todas ellas versiones de la Biblia. Griesbach lo ha dejado fuera del texto. También afirma que la frase en Asia falta en los principales manuscritos y versiones y que Griesbach también omite este texto. Blomfield también marca la siguiente cláusula como una interpolación sin duda. Soy alfa y omega, el primero y el último. Y también las palabras en Asia. Luego diría, diciendo lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, etcétera. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y volviéndome vi 7 candeleros de oro. Versos 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, ataviado con una vestidura que llegaban hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como una lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino, como si estuvieran quemados en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último,
Yo soy el que vive y estaba muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Me volví para ver la voz, es decir, la persona de la que provenía la voz. Explicación de los 7 candeleros de oro. Estos no pueden ser el antitipo del candelero de oro del antiguo servicio típico del templo, porque aquel no era más que un candelabro con 7 brazos. Siempre se habla de él en un número singular, pero aquí hay 7, y estos son más propiamente soportes de lámpara que simplemente candeleros, soportes sobre los cuales se colocan las lámparas para dar una luz en la habitación, y no tienen ninguna semejanza con el antiguo candelabro. Por el contrario, los soportes son más distintos y están tan separados unos de otros que se ve al Hijo del Hombre caminando en medio de ellos. Explicación. El Hijo del Hombre. La figura central y completamente atrayente de la escena que ahora se abre ante la visión de Juan es la forma majestuosa de uno como el Hijo de Hombre, representando a Cristo. La descripción que aquí se hace de él, con su manto ondulante, su cabello blanco, no con edad, sino con el resplandor de la gloria celestial, sus ojos llameantes, sus pies brillantes como el bronce fundido y su voz como el sonido de muchas aguas, no puede ser superada en cuanto a grandeza y sublimidad. Sobrecogido por la presencia de ese augusto ser y tal vez bajo un agudo sentimiento de toda indignidad humana, Juan cayó a sus pies como muerto, pero una mano consoladora se posó sobre él y una voz dulce segura le dijo que no temiera. Es de igual manera el privilegio de los cristianos de hoy sentir la misma mano puesta sobre ellos para fortalecerlos y confortarlos en horas de prueba y de aflicción, y escuchar la misma voz que les dice, no temas. Pero la seguridad más alentadora en todas estas palabras de consuelo es la declaración de este exaltado que vive para siempre, del que es el árbitro de la muerte y la tumba. Tengo, dice, las llaves del infierno, la tumba y de la muerte. La muerte es un tirano conquistado. Puede realizar sus tristes trabajos siglo tras siglo, reuniendo en la tumba los más preciosos de la tierra y regodearse durante una temporada de su aparente triunfo, pero está realizando una tarea infructuosa, porque la llave de su oscura casa de prisión ha sido arrancada de su mano y ahora está en manos de alguien más poderoso que él. Se ve obligado a depositar sus trofeos en una región sobre la que otro tiene el control absoluto. Y este es el amigo invariable y el redentor prometido de su pueblo. No se aflijan por los justos muertos, están bien resguardados. Un enemigo se los lleva por un tiempo, pero un amigo tiene la llave del lugar de su confinamiento temporal. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después. En este versículo se le da una orden más definida a Juan de escribir todo el Apocalipsis, que se relacionaría principalmente con las cosas que estaban entonces en el futuro. En algunos casos se hizo referencia a acontecimientos que estaban entonces en el pasado o que estaban sucediendo en ese momento, pero estas referencias tenían simplemente el propósito de introducir acontecimientos que se cumplirían después de ese tiempo y para que no faltara ningún eslabón de la cadena. Último versículo, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Explicación. Representar al Hijo del Hombre teniendo en su mano solo a los ministros de las 7 iglesias literales de Asia Menor y caminando en medio de esas 7 iglesias sería reducir las sublimes representaciones y declaraciones de este y los siguientes capítulos a una insignificancia comparativa. El cuidado providencial y la presencia del Señor están con no solo un número específico de iglesia, sino con todo su pueblo, no en los días de Juan simplemente, sino a través de todo el tiempo. He aquí, yo soy con vosotros siempre, dijo a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Tomado del libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith.